Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del ejercicio y la enfermedad renal crónica. Para hablar de este tema, el endotelio vascular en la enfermedad renal crónica, un nuevo objetivo para el ejercicio aeróbico. Para comenzar, vamos a iniciar definiendo qué es la enfermedad renal crónica. Es un problema importante de salud pública que produce una pérdida progresiva e irreversible de la función renal y un aumento de la mortalidad relacionada con la enfermedad cardiovascular, que representa más de la mitad de todas las muertes en los pacientes con enfermedad renal crónica. Los mecanismos por los cuales se produce la disfunción endotelial en la enfermedad renal crónica son multifacéticos y parecen evolucionar a lo largo de la progresión de la enfermedad. Los primeros mecanismos que se implican en una reducción en la síntesis y la biodisponibilidad del óxido nítrico es en gran parte el resultado del estrés oxidativo y la inhibición endógena de la enzima oxidonítrica sintasa endotelial. Los pacientes tienen más probabilidad de morir de una enfermedad cardiovascular que progresar a una insuficiencia renal terminal. A medida que la función renal empeora con la progresión de la enfermedad renal crónica, los mecanismos de disfunción endotelial parecen cambiar y las terapias convencionales para restaurar la salud endotelial se vuelven menos efectivas. Los factores asociados a la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular exacerban la disminución de la aptitud cardiorrespiratoria, lo que lleva a la inactividad física, el desacondicionamiento y la fragilidad, que finalmente conduce a una disminución de la calidad de vida, una mayor hospitalización y mayores tasas de mortalidad. Las intervenciones que aumentan la actividad física y mantienen la aptitud cardiorrespiratoria y la función física pueden ser importantes para mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de la mortalidad por enfermedad cardiovascular en la enfermedad renal crónica. El entrenamiento con ejercicios aeróbicos es una intervención importante para modificar los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular tradicional, pero también puede mejorar la función endotelial de la enfermedad renal crónica. Los ejercicios aeróbicos regulan en un estímulo bien establecido para mejorar la síntesis de óxido nítrico y es una estrategia no farmacológica importante para mejorar la aptitud cardiorrespiratoria y mejorar la función endotelial en pacientes con enfermedad cardiovascular. Los efectos del ejercicio aeróbico regular sobre la función endotelial y los mecanismos relacionados específicos de la enfermedad renal crónica siguen siendo escasos. ¿Qué es la L-arginina? Es un aminoácido semiesencial que puede obtenerse a través de fuentes dietéticas o sintetizarse por las células del túbulo proximal del riñón. Actúa como sustrato para la síntesis de óxido nítrico. También es metabolizada por las enzimas arginasa como parte del ciclo de la urea. Los mecanismos por los cuales se produce la disfunción endotelial con el avance de la enfermedad renal crónica pueden limitar la eficacia de las estrategias como la suplementación con antioxidantes y L-arginina, pero pueden ser susceptibles de modificación mediante el entrenamiento aeróbico. Un mecanismo alternativo por el cual puede producirse una disponibilidad limitada de L-arginina en la enfermedad renal crónica es a través de una síntesis disminuida. Para compensar la disminución de la síntesis de la L-arginina endógena, se ha explorado el tratamiento de la L-arginina exógena con el contexto de la función endotelial.
Las funciones importantes del endotelio son la síntesis y liberación de la molécula vascular protectora y vasodilatadora de óxido nítrico, que mantienen la homeostasis dentro de los vasos sanguíneos, al regular la adhesión e infiltración de los leucocitos, la proliferación del músculo liso, la inflamación y el tono vascular. Estos tienen como principales características la reducción de la vasodilatación dependiente y principalmente debido a una disminución en la síntesis y biodisponibilidad de óxido nítrico derivadas del endotelio. La disfunción endotelial de la enfermedad renal crónica avanzada deja como evidencia de un interruptor urémico. El estímulo para la disminución del transporte de la L-arginina parece estar relacionado con el aumento de la urea circulante y otras toxinas urémicas que ocurren en la enfermedad renal crónica. En el punto en el cual puede ocurrir un cambio urémico durante la progresión de la enfermedad renal es actualmente desconocido. Además de limitar la eficacia de la L-arginina, las consecuencias parecen eclipsar la contribución de otros mecanismos importantes de disfunción endotelial como el estrés oxidativo. La disfunción endotelial puede generar un desarrollo de la aterosclerosis y alteraciones en la señalización del óxido nítrico que sean relacionadas con la disfunción cardíaca, y a su vez, llegar a ser una clave en la patogénesis de la cardiopatía isquémica. El ejercicio aeróbico es un estímulo bien conocido para mejorar la función endotelial en la enfermedad cardiovascular. Los mecanismos por los cuales el entrenamiento con ejercicios aeróbicos mejoran la función endotelial en la enfermedad cardiovascular son multifacéticos, pero se asocian en gran medida con un aumento en la biodisponibilidad del óxido nítrico endotelial. Debido a la gran cantidad de literatura que sugiere que la disfunción endotelial se vuelva cada vez más difícil de revertir en la enfermedad renal crónica avanzada, el entrenamiento con ejercicios aeróbicos puede presentar una nueva terapia complementaria para tratar la disfunción endotelial en la enfermedad renal crónica. Los ejercicios aeróbicos producen un aumento sistémico en el flujo sanguíneo que produce fuerzas de corte tangenciales circunferenciales contra la superficie endotelial. El estrés es el último endógeno primario para la producción de óxido nítrico endotelial, que atribuye en gran medida al aumento de la expresión y activación del óxido nítrico sintetasa endotelial, y se cree que es uno de los mecanismos más importantes por los cuales el entrenamiento regular de ejercicio aeróbico mejora la función endotelial en la enfermedad cardiovascular. La capacidad del esfuerzo cortante para aumentar la actividad de transporte de la L-arginina sugiere que el entrenamiento regular de ejercicio aeróbico puede ser una terapia efectiva para contrarrestar las deficiencias en el transporte de la L-arginina que ocurren en la enfermedad renal crónica. De antemano les agradezco haberme escuchado. Muchas gracias.